muy felices de estar aquí. Digamos que antes de hacer la apertura oficial, quería simplemente entregarles dos mensajes. El primer mensaje es que la sostenibilidad, más que una revolución o más que un estado de ser, es una responsabilidad nuestra para las siguientes generaciones y para el planeta en el cual vivimos. Entonces, cualquier acto que hagamos, pequeño, mediano o grande, va a influenciar siempre en todo lo que haga, en todo el planeta. El siguiente mensaje también, que es parte de nuestra esencia, digamos, de la sostenibilidad, es la coherencia, es decir, la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Esta es una invitación que pues queremos extenderles a todos para que siempre desde cualquier punto que estén, desde cualquier lugar, estemos siempre muy alineados con lo que somos. Y ahora, pues bueno, sin más preámbulos, Carlos Pérez. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí presentes, usando parte del tiempo para tratar de aprender conjuntamente con nosotros lo que tenemos o que trataremos de enseñarles o repasarles el día de hoy, ¿sí? Sin más preámbulos, los voy a dejar con el gerente nuestro de ventas de la compañía en Bucaramanga, que les va a explicar, digamos, todo el background del evento en el día de hoy. Bienvenidos. Bueno, buenos días para todos. Primero, muchas gracias en nombre de Italcol por estar acompañándonos. Veo que hay gente que viene de zonas lejanas, de Ocaña, de Cúcuta, de sur de Santander. Yo sé que el esfuerzo es bastante arduo, entonces un agradecimiento especial en nombre de Italcol. ¿Nosotros qué queremos? Con todo el programa de sostenibilidad, llevarlos a ustedes para que manejen 3 recursos básicos dentro de las granjas, que son manejo de excretas, manejos de olores y manejos del recurso hídrico. Y esto va muy enganchado con un programa que se llama Programa de Vecinos Sostenible de Italcol. Y esto lo que se quiere es que sea el ABC o los primeros pasos para que sus granjas sean certificadas como granjas bioseguras ante el ICA. Entonces es muy importante, esto es otra herramienta que ustedes como productores y como distribuidores tienen a la mano. Todos los gerentes de zona y especialistas están en la capacidad para llevarlos de la mano a ustedes con este nuevo programa de sostenibilidad y que empiecen ingresando en el programa de Vecinos Sostenible y hagan la culminación o el grado con la certificación de granjas bioseguras. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, vamos con la primera conferencia, que es Álvaro Martínez de la Vega, de País 21, de producción sostenible para la competitividad en el agro. Entonces, muchas gracias, espero que sea de su agrado y bienvenidos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, la conferencia de hoy, pues primero quiero agradecer a Italcol por la invitación, al equipo maravilloso ejecutivo de Italcol en Colombia y la verdad hace un buen tiempo no había dado conferencias, porque es que la gente grita, se emociona, pide autógrafos, es una locura. He estado más en estos últimos tiempos diseñando estrategias al desarrollo y desde País 21 y gracias a la Cámara Verde que me ha invitado a dar esta conferencia. Esta es una conferencia de sensibilización, no vamos a hablar de datos científicos ni mucho menos. Yo creo que la sensibilización tiene que servir para que los números funcionen. Los números por sí solos no van a servir para nada ni para nadie. Entonces, País 21, yo soy Álvaro Martínez de la Vega. País 21 es una de las ONGs posiblemente más antiguas de Colombia, de carácter privado, independiente. Somos miembros cooperantes del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Tenemos un estatus. Yo hago parte de la red de soluciones sostenibles para las Naciones Unidas a nivel mundial, con sede en Nueva York y París. Hago otras cosas más, pero no se trata de eso la conferencia. Se llama Producción Sostenible para la Competitividad en el Agro. Primero vamos a tener unos antecedentes, vamos a tener unas proyecciones hacia dónde va, unos fenómenos climáticos y unas soluciones.
Así es como va a guiarse la conferencia de ahora. Como les comento, lo importante de todo lo que vamos a ver, me gustaría que salgamos con mayor sensibilidad ambiental. Ayer en una charla muy bonita que tuvimos por la noche, hablábamos sobre que siempre hay un poco de resistencia y los pueblos entre más se resisten al cambio y sus gobernantes también, pues va a ser más difícil ser competitivos en el mundo actual, sobre todo en términos de sostenibilidad. Y yo creo que ese es un gran paso que Italcol está dando. Me parece excepcional y ese es hacia allá donde tenemos que mirar. No podemos seguir pensando que mientras que otros países avanzan rápidamente, nosotros en producción sostenible estamos realmente todavía muy quedados. Saqué estos datos, pueden haber cambiado, pero tenemos que hay 149 millones de gallinas, según el Censo Nacional Agropecuario, es decir que por cada 3 colombianos, hay 3 gallinas por cada colombiano. De estas, el 3.78 se encuentran en predios campesinos, mientras que el 96.22 se manejan en granjas comerciales. Entonces, ahí hay una gran oportunidad, porque es un sector muy organizado. Es un sector y es un gremio también que puede ayudar muchísimo, muchísimo a la organización de lo que queremos hacer hacia futuro desde la producción sostenible. Se pueden tomar decisiones ágiles. Acá hay otro dato que me pareció interesante y es que se importan 4.8 millones de toneladas de maíz y 1.5 millones de toneladas de soya para consumo animal en Colombia. Esto, ¿por qué lo coloco? Porque creo que es justamente hacia allá donde tenemos que mirar nuestra competitividad. Ustedes saben los problemas que hay hoy por hoy a nivel mundial de abastecimiento. Y eso nos tiene que replantear nuestro propio modelo productivo. Si nosotros no actuamos para comenzar a ver que va a haber limitantes hacia futuro en un mundo cada vez más convulsionado, cada vez más dividido entre barreras geopolítico-económicas, entonces podríamos estar afectando muchísimo la competitividad nacional. De tal forma que los grandes bloques que se están construyendo, nosotros como colombianos tenemos que tener esa capacidad de saber que eso es verdad. Eso no es un cuento que sale en los periódicos, eso está sucediendo en este momento en el mundo. Y nosotros, paradójicamente, al estar cerca de la línea ecuatorial, tenemos un gran margen de maniobra. Vamos a poder exportar productos desde la sostenibilidad. Algunos países, en alguna ocasión he tenido la oportunidad de viajar a Suecia y tengo pues algunas cercanías con algunos investigadores en Suecia y estamos viendo cómo los países nórdicos están teniendo fuertes temporadas de calor, fuertes temporadas de nieve y cada vez va a ser peor. Pero nosotros tenemos un pequeño margen hasta que la ciencia y la sociedad cambien el proceso de transformación y podamos capturar el exagerado CO2 que estamos produciendo antrópicamente. ¿Ok? Bueno, hay unos antecedentes. Miren, primero aquí tenemos 5 niveles de capacidad económica. Estos son estudios que se han hecho desde el DANE y vemos cómo hay grupos socioeconómicos de menores ingresos, sucesivamente hasta mayores ingresos. Me parecía interesante comenzar a ver esto. Miren que en la medida que vamos teniendo mayor capacidad de ingresos, vamos teniendo menor consumo de alimentos. Esto es bien interesante, porque aquí estos 3 grupos, ¿sí?, consumen una cantidad realmente importante de alimentos. Acá comenzamos a ver más consumo de servicios, por ejemplo, ¿sí? Vamos a tener mayor consumo en transportes.
vamos viendo que estos márgenes, sobre todo relacionados con el sector de hogares, creo que tenemos un gran reto para alimentar al país. Miren esto. Aquí veamos cómo se está haciendo y cuál es el gasto de los alimentos por sectores y manufacturas en Colombia. Si ven, estos datos nos dicen en qué departamentos hay mayor consumo de alimentos. Bogotá parece que no está consumiendo, esto es per cápita, ¿ok? No por ciudad ni por volumen. La ciudad de Bogotá consume muchísimo alimento, ¿sí? También hay mucho desperdicio, 6.500 toneladas día de desperdicio. Yo particularmente sé que a algunos les gusta hacer energía de los desechos orgánicos, pero es un grave error. Y se lo digo porque Colombia no tiene un problema por su ubicación geográfica de generar energía eólica o energía solar. Tenemos la mayor exposición en el mundo para poder hacer eso. Y se está promoviendo algo que, de mi formación como agroforestal que soy, me parece un riesgo para la producción y la seguridad alimentaria. Y es que esta mañana hablaba con alguien en la mesa en el comedor y mucha gente está haciendo compost. Necesitamos retribuirle al suelo lo que le estamos quitando en materia orgánica. Es absolutamente importante hacer eso, porque si no, no logramos algo que se llama el intercambio catiónico. El intercambio catiónico no nos permite a nosotros absorber los nutrientes minerales del suelo y nuestra alimentación y nutrición va a ser deficitaria. Entonces, desde País 21 hemos insistido para que hoy por hoy los residuos orgánicos sean destinados a la generación de biofertilizantes. Hacia futuro, y con esta estadística, sabemos que cada ciudad pues, tiene una gran cantidad de producción de materia orgánica. Nosotros en Colombia y Latinoamérica producimos más materia orgánica que inorgánica en nuestros desechos. Es diferente, digamos, el consumo americano. La balanza cambia. Pero aquí nosotros... ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Bueno. Pero aquí nosotros estamos cayendo en promover un sistema energético que lo podemos sustituir fácilmente con otras tecnologías. Ese no va a ser el reto. Miren cómo va creciendo en porcentajes la cantidad de alimentos que se están, es decir, es el destino de la economía local hacia la manutención. Entonces, los hogares, ¿a dónde están invirtiendo más en su presupuesto familiar? Miren, esta escala es bien interesante. Así es que eso nos permite a nosotros comenzar a proyectar hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos de alimentación en Colombia. Acá, vamos a ver, ¿cómo? Sí. Mira, lo que pasa es que hay una mayor cantidad de poder adquisitivo en donde tú la economía a veces la destinas para inversiones que son de carácter suntuario, ¿sí? Mientras que otra parte de la economía, de tu economía familiar, tú la debes destinar para necesidades básicas. Y es ahí donde se comienza a cambiar la ecuación. Nosotros, en la relación que estamos viendo allí, esa proyección que hace el DANE es justamente teniendo en cuenta que los hogares están invirtiendo más en alimentación porque justamente su economía no les da para ese otro tipo de inversiones. ¿Por qué? Sí. Cuando hoy en día la realidad que nos muestran y que uno palpa es, entre menos tiene, aguanta más hambre, en otras palabras.
Sí. Entonces, y la gráfica dice otra cosa, pero no es culpa suya, sino la fuente, ¿no? Y posiblemente sea así, pero no lo entiendo. No, lo que pasa es que tú, claro, tú destinas tu dinero, ¿sí? Una mayor proporción de tu dinero y tu ingreso al sostenimiento y a tu alimentación. No lo vas a destinar a otras cosas que no son tan importantes para su vida. Claro, es un mayor porcentaje el que tú destinas. No lo vas a destinar a comprar aspectos. Sí, exactamente. Pero En el bolsillo per cápita de la persona, totalmente. Sí, per cápita. No, es per cápita, es de consumo per cápita. Ujú. Al bolsillo, totalmente. Ujú. Exactamente. Más sus ingresos en alimentos, así es. Sí. Bueno, con gusto, para eso estamos. Bueno, entonces, miren, hay una advertencia dentro de las proyecciones que se están dando acá, y es que nosotros, digamos que un país se define gracias a las decisiones de su población, ¿ok? Eso es muy importante para lo que se viene en temas de cambio climático. ¿Por qué? Porque una de las proyecciones que se están teniendo en cuenta es cómo va a crecer poblacionalmente el país, hacia dónde va a haber una tendencia a esa población. Hay algunos indicadores que nos van a llevar a que posiblemente la población de Colombia, de seguir la tendencia latinoamericana, podríamos llegar a tener 100 millones de habitantes. Bueno, nosotros tenemos una capacidad de carga, todos saben eso, ¿sí? Y esa capacidad de carga va directamente proporcional con las decisiones que cada país tome al respecto. Es una decisión de carácter político, posiblemente, pero también de carácter cultural. Y la trayectoria nuestra nos lleva a determinar que si seguimos al ritmo que tenemos hoy, vamos a crecer poblacionalmente de manera exagerada para el territorio que tenemos. Y hoy por hoy, justamente, hablando de la producción, es en donde los empresarios deben comenzar a cuestionarse cómo se va a alimentar el país con relación a esas proyecciones. Y es allí donde todos nosotros tenemos que pensar cuál es el modelo productivo que necesitamos de manera sostenible para el país. Aquí, si ustedes ven esta proyección, Colombia en el año 2050 podría llegar a tener cerca de 60 millones de personas viviendo en Colombia. Esa es la curva que se espera, ¿sí? y que va a ir decreciendo. Acá, en estas otras curvas, son las tendencias de Latinoamérica. Pues por supuesto, la curva más esperada es esta y en donde nosotros vamos a poder, digamos, ir proyectando dependiendo de las políticas que adoptemos de aquí al 2050. Va a ser muy determinante para los gremios saber cómo proyectamos nuestro modelo productivo. En términos de áreas que se van a necesitar, en términos de sistemas de irrigación que vamos a necesitar, en términos energéticos que se va a necesitar en Colombia, pues todos los gremios tendremos que pensar cómo vamos a actuar y sobre todo los empresarios. ¿Por qué? Porque también no solamente Colombia va a necesitar alimentarse, sino que toda la región en Latinoamérica va a crecer exponencialmente en población. Y es allí donde, pues, gracias a la capacidad de los empresarios, es donde nosotros podremos también visionar hacia dónde queremos enviar nuestra productividad. Miren aquí. Aquí tenemos un PIB per cápita, ¿sí? Este PIB per cápita, si vemos el escenario, dependiendo de las decisiones que hizo el Departamento Nacional de Población de Planeación en el 2009, tenemos que ver cómo va a ser nuestro PIB, el ingreso per cápita nuestro, porque es otro de los indicadores que vamos a tener que desarrollar para ver hacia qué lado de la economía nuestra industria se debe dirigir. Y esas
Y estos escenarios nos van a llevar a replantear estos números. Miren, el aumento del aire caliente entre los años 2100, 2011 y 2040 puede llegar a aumentar a 1 grados centígrados. Entre el año 2041 al 2070, el aumento sería de 2 grados centígrados. Entre el año 2071 al 2100, 3.2 grados centígrados aumentaría el aire, el aumento de la temperatura del aire. Y ustedes saben que a veces no seca más el sol en sí mismo, sino el aire, ¿no? El aire caliente es absolutamente determinante en la producción. Si nosotros no tomamos decisiones dentro de nuestros predios productivos, de nuestro sistema productivo, no vamos a poder aplacar esos grados de calentamiento que vamos a tener. Estos datos nos lleva a que el norte de Santander, Risaralda, Huila, Sucre y Tolima van a ser las regiones donde el aire caliente va a ir aumentando vertiginosamente. Así es que vamos a tener que integrar en el modelo productivo sistemas de sombrío. Vamos a tener que ir viendo sistemas de refrigeración regional de manera importante, barreras rompevientos que limiten el tránsito de aire caliente en nuestro sistema productivo, porque eso va a estresar muchísimo la productividad y va también a llevarnos a que consumamos mucha más energía para mantener regulado el sistema. Y ahí ustedes van a tener que comenzar a pensar de manera mucho más sostenible, pero no pensar, tienen que llegar a actuar de manera sostenible. En este dato, la precipitación anual, Sucre va a reducirse en un 36.3%, Córdoba 35.5%, Bolívar menos 34%, Magdalena menos 24%, Caldas menos 21% y Cauca menos 20%. Esas son las proyecciones que se tienen y hay que comenzar a pensar en estrategias para evitar que estos dos fenómenos lleguen a nuestro modelo productivo y a nuestro sistema. Es urgente que ustedes actúen. Esto no pueden estar esperando sistemas de almacenamiento de agua. Ahora les voy a comentar porque es algo que realmente los tiene que llevar a ustedes a saber cuál es el mejor mecanismo para hacerlo. En la actualidad estamos trabajando en un proyecto, yo soy uno de los gerentes, que se llama Riesgo Agroclimático. Hemos aprendido muchísimo, es un proyecto piloto para Latinoamérica. Soy parte del equipo directivo. Estamos hablando con agroclimatólogos, estamos hablando con hidrólogos, con muchas fuentes. Es un proyecto que se está desarrollando con la CAF y el Fondo de Sostenibilidad del gobierno británico. Y la experiencia ha sido espectacular. Estamos haciéndolo en arroz y estamos haciéndolo en papa. La experiencia con los agricultores, a quienes estamos capacitando en riesgos agroclimáticos, nos está llevando a establecer que realmente nuestros productores no saben qué es un riesgo agroclimático. Simplemente están viviendo el día a día. Y eso es lo que ustedes, con la inteligencia y la oportunidad que tienen ahora, es que esta información los lleve a decidir inteligentemente. Estuve en Sucre capacitando unos grupos de productores hace como 15 días con el gobierno británico y veíamos cómo, a pesar del deseo de progreso, la zona pues está ahorita realmente muy inundada, ¿sí? Ha habido mucha lluvia, pero hay cómo, es decir, ¿qué debemos hacer para evitar el colapso de nuestro sistema productivo? Y yo veo que todavía no estamos aprendiendo. Yo por eso les decía que esta conferencia es de sensibilización. Ustedes deben que comenzar a actuar ya. No pueden esperar a que su sistema colapse. No pueden hacerlo. Este es un proyecto enfocado en género. Además,
La invitación mía es que vinculen a la mujer dentro de las decisiones que se tienen dentro del modelo productivo. Es absolutamente importante que se haga eso. No podemos simplemente los hombres tomar decisiones, necesitamos de la mano de las mujeres porque hay que integrarlas totalmente en el modelo y en las decisiones institucionales y corporativas y de nuestra finca o de nuestro negocio. En esto de riesgos agroclimáticos hay algunas fallas, ya fueron transmitidas a Finagro, por supuesto, pues hay unos sistemas de garantías para la producción, etcétera, y hay que seguir. Ahora se está haciendo, se está creando, muy pronto lo van a saber, el sistema SIGRID es un sistema justamente para poder que los productores reconozcan qué herramientas financieras pueden tener para cambio climático. Eso muy pronto se va a saber, pero yo los invito a que por favor no dejemos que esto nos llegue a las regiones sin estar preparados. Una reducción del 36.3% es altísima. Es altísima. Bueno, ¿cuáles son las regiones más afectadas en esto? Serán la región Caribe, ¿sí? Esto será para fines del siglo XXI. Y miren, San Andrés, el 17% de la isla de San Andrés la vamos a perder de seguir así. Yo hablo mucho con la gente de Providencia, a quienes nos han pedido ayuda justamente, y realmente ellos están después del huracán Iota, nosotros ayudamos humanitariamente a los habitantes de Providencia, pues la gente no tiene que tomar agua, no tiene nada, realmente están en una ubicación geográfica donde los huracanes los van a seguir golpeando. Pero ellos porque están cada vez más cerca a una zona, pero esa zona de huracanes va a ir bajando cada vez más, ¿sí? Va a ir bajando cada vez más. Y es ahí donde ustedes, las barreras que les estoy comentando, deben comenzarlas a hacer ya. Si ustedes quieren tener barreras rompevientos para mitigar un poco y bajar la temperatura, hay que comenzar a sembrarlas ahora. No pueden esperar a que les llegue el momento porque eso se les va a demorar 5, 7, 10 años hasta tenerlas maduras, ¿sí? Entonces, hasta en tanto, ya nosotros estaremos en el año 2035, etcétera, y ustedes, bueno, ya tengo una barrera rompevientos alrededor de mi finca, alrededor del sistema productivo, etcétera, puedo bajar hasta en un 40% la temperatura local de mi lugar de producción. Aquí, miren, según las proyecciones que se estaban haciendo, eso es un cuadro que se hizo, pero quiero que lo evaluemos, porque realmente se dice que el sistema productivo más impactado va a ser el pecuario. Vamos a tener una reducción del 18.11%. Entonces, ¿cómo podemos nosotros actuar para que esto no nos afecte tanto? De ahí, pues va a seguir el sector de pesca, que es el 14%, el sector agrícola en un menos 10.39%, el de silvicultura, etcétera. Y para el año 2100 podría haber una reducción de hasta el 40.35%. Es absolutamente importante hacerlo. Esto se hace con proyecciones basadas en el Comité Intergubernamental de Cambio Climático. Esa es la fuente de Naciones Unidas, del grupo científico de Naciones Unidas. Entonces, pero les cuento, mi padre fue un científico, agrónomo en temas ambientales, y todo lo que estábamos viviendo en temas climáticos lo estábamos hablando hace 50 años, sino que unos países tomaron la decisión más rápido, ¿ok? Y otros lo estamos tomando mucho más lento, y es allá donde, por ahora, es hacia donde queremos llevar la conversación. ¿Cuáles son los fenómenos climáticos? Hay unos fenómenos climáticos que algunos pueden afectarnos más o menos. Bueno, hay un clima local que hay que saberlo y reconocerlo, ¿sí?
¿ok? Uno sabe cuándo iba a llover, cuándo no, etcétera, y eso se ha venido perdiendo poco a poco. Y hasta además uno tiene unos indicadores biológicos, ¿sí? ¿Qué indicadores biológicos tú conoces, por ejemplo? Abril, lluvias 1000, sí. Ajá, sí. Mira, nosotros, eso se llama tradición oral, ¿sí? Hemos venido rescatando muchísimo la tradición oral dentro del proyecto de riesgos agroclimáticos, pero hay unos indicadores biológicos. Por ejemplo, en arroz, como les comentaba, ¿sí? Hay algunas especies que ovipositan en partes altas de los árboles porque saben que se va a inundar el predio. Exactamente. Ustedes tienen que comenzar a volver a ver al campo de una forma más tradicional y esa tradición oral deben comenzarla a reconocer porque la ciencia tiene unos límites, pero los animales tienen una sensibilidad enorme. Y eso nos lo dijeron los productores de arroz. Dijeron, no, mire, los huevos están subiendo, si están ovipositando en estas alturas es porque va a haber inundación. Sí, sí. Entonces, y bueno, y hay otra serie de aspectos que sería bueno que ustedes comenzaran a reconocer en sus predios y sobre todo en sus granjas productivas, ¿no? Creo que las gallinitas nos pueden dar mucho ejemplo de eso también, son de una sensibilidad enorme y bueno, y también es una forma de entrar a un modelo productivo de otra, como con otra visión también, ¿sí? Hay unos climas regionales, por supuesto, impactados por corrientes externas, por vientos que vienen de otras regiones, del Amazonas, por ejemplo, que pueden estar impactando en esta región. Y acá tenemos unos fenómenos, ¿sí? El fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. El fenómeno de la niña pues, es el calentamiento, es el enfriamiento de las aguas superficiales y el del niño el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico. Esos fenómenos nos están afectando absolutamente y cada vez se están contrastando y se están acortando los fenómenos. Y se están alargando. Entonces, un fenómeno de la niña o del niño que nosotros esperábamos que iba a terminar, se está alargando en meses y así sucesivamente. Y van a comenzarse a sobreponer el uno sobre el otro. Y acá el cambio climático, que pues como decíamos, ahora lo estamos determinando como realmente un impacto antropológico nuestro. Así es que las decisiones que ustedes tienen sobre estos 4, miren los análisis que hay que hacer. ¿Sí? Va a ser difícil realmente entender qué nos está pasando en el clima. Va a haber confusión. A pesar de que ustedes se puedan apoyar muchísimo en las estadísticas del IDEAM. El IDEAM tiene una muy buena fuente estadística que ustedes pueden consultar y pueden proyectar la producción. El IDEAM es una herramienta que ha venido mejorando muchísimo en mapas, en ubicaciones, en proyecciones de inundación y de sequía. Ustedes ya lo pueden ver allí, pero la verdad es que estos fenómenos van a comenzarse a mezclar. Van a comenzarse a mezclar. Y es un hecho hasta que lo logremos reversar. ¿Cuándo se logra reversar? Cuando la captura de CO2, cuando las emisiones de CO2 nuestras las podamos controlar. Parece ser que tecnológicamente se podría estar pensando como en el 2060 comenzar a controlar las emisiones de CO2. Recordemos que el CO2 tampoco es, no es un enemigo en sí, bueno, ¿ok? El CO2 es necesario para el proceso fotosintético, ¿listo? No lo podemos decir que el CO2 es malo, no. Son las emisiones exageradas de CO2 las que nos están llevando al calentamiento global.
y el calentamiento global tiene que ser entendido por el sistema productivo, porque es muy sensible. El mayor riesgo lo tiene el sector productivo, porque no se está preparando. Hay algunas soluciones que yo veo detrás de todo esto. Capacitar a los productores en riesgos agroclimáticos en sistemas de alertas tempranas y producción sostenible. Los sistemas de alertas tempranas es importante. ¿Cómo podemos prepararnos y entender cuáles son los riesgos para la producción, los riesgos agroclimáticos para tener una producción mucho más estable? Nosotros estamos tratando de que los agricultores entiendan todas las etapas del riesgo agroclimático. Desde la prevención, desde la asunción, de la planeación también, y cómo con algunas tecnologías lo podemos lograr. A veces un pluviómetro puede servir muchísimo. No sé si aquí usan pluviómetros bastante. ¿Sí? ¿Ah? ¿No? Miren, o sea. Claro, pero mira, eso tan básico a ti te permite también medir el nivel de estrés hídrico de tu productividad. Claro, el estrés hídrico es importantísimo. ¿Y qué se necesita? Un pluviómetro de 65,000 pesos, ¿ok? Aunque a ustedes les parezca, miren, en el caso del arroz, que es lo que les puedo comentar por la experiencia actual que estamos viviendo. Se necesitan 7,000 milímetros de agua para producción de arroz para que esté estable. Es decir, que necesitamos en un pluviómetro que mida solamente le tienen que llegar 5.3 milímetros de agua al predio. ¿Ok? ¿Listo? A la hectárea. Ponen el pluviómetro, cae, al otro día lo miden a las 7 de la mañana, cae, al otro día a 7 de la mañana, siempre a la misma hora. Y ustedes están midiendo que está en 5, pero si comienza a subir la cantidad de agua que absorbe, que llega a ese pluviómetro, entonces ustedes dicen, vamos a tener agua en demasía, o si hay 3, ya comenzamos a tener estrés hídrico. ¿Sí? Y ahí es cuando ustedes comienzan a actuar. Entonces, con herramientas tan sencillas como esa, aunque no lo crean, pueden cambiar su sistema y aumentar la productividad de sus proyectos. Incluso para las mismas aves, ustedes no estén corriendo a buscar agua, sino que digan, no, hay muy poca agua, el fenómeno se está alargando y tengo que tomar decisiones ya, antes de que mis aves comiencen a sufrir y a deshidratarse. Para eso sirven este tipo de herramientas, muy sencillas. Realizar inversiones en infraestructura productiva de contención de fenómenos climáticos externos, lluvias, sequías en el sistema productivo. Miren, si ven esto acá, en algunos lugares no se necesita, pero en otros sí. Grandes sistemas de reservorios de agua. Y en eso creo que es una apuesta conjunta en donde todo el mundo debe comenzar a pensar cómo encauzar el agua para una región productiva y que podamos tener la suficiente cantidad disponible y no tener que estar esperando si llueve o no. Esos sistemas de almacenamiento de agua son importantísimos. Hoy por hoy le hemos ya hecho la propuesta en los Llanos Orientales a una alcaldía y le hemos dicho, oigan, ¿ustedes en dónde les gustaría tener? Y la gente sabe, mire, en esta región, Álvaro, necesitamos montar un modelo de almacenamiento de agua a gran escala. Hay que comenzar a pensar si dentro de nuestras fincas, dentro de nuestras granjas de producción avícola, si es necesario ya comenzar a tener grandes sistemas de agua
para evitar ese estrés hídrico, pero no solamente agua pues para la producción, también va a ser agua para consumo humano, ¿sí? Porque hoy tecnológicamente eso no es un reto. Y eso les va a ayudar financieramente muchísimo. Se paga el mismo sistema por sí solo. Lo otro es que tener una visión a largo plazo sobre las cadenas de abastecimiento, materias primas como soya, maíz, concentrados, etcétera. Ya ustedes, en esto del maíz, pues sé que hay un reto de no producir con organismos genéticamente modificados, pero quiero ver, estamos hablando de sostenibilidad. Ya muy pocos, si algún día quieren ustedes, como van a necesitarse proveedores de alimentos a nivel mundial, porque algunos países se van a limitar a producir tecnológicamente otras cosas, y estos países van a ser llamados a producir alimentos para el resto de naciones, pero los mercados cada vez van a limitar a través de la trazabilidad de dónde usted está alimentando sus animales, ¿sí? Y cómo los está alimentando. Hoy por hoy hay mucho maíz que está genéticamente modificado, ya hay mercados y países que han dicho no. Si usted está alimentando sus gallinitas con maíz modificado, acá no puede entrar. Bueno, es una decisión independiente, pero es una decisión inteligente. Además que ustedes también pueden seguir reproduciendo su propio banco de germoplasma para poder tener su sistema productivo de manera autónoma. En la medida que nos metamos a que otro nos brinde esa materia prima para producir, entonces ahí nos vamos a ver debilitados corporativa o empresarialmente. Hacer alianzas estratégicas gana-gana entre la industria, proveedores, esto es importantísimo. El objetivo número 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos habla claramente, y para mí es el objetivo central, nos habla de las alianzas para el desarrollo sostenible entre todos. Ayer alguien me decía, bueno, si yo logro ser más competitivo, pues mejor porque los demás se van a ir quedando, ¿no? No, hay que pensar en equipo. Ese es un gran reto de Colombia. Es decir, si ustedes como gremio, si ustedes como productores, como empresarios, no comienzan a pensar en equipo, el vecino no les va a ayudar. ¿Quedamos claros? Porque creamos un sistema individualista y egoísta. Si ustedes no cambian la ecuación, no cambian el modelo de hacer sus negocios, solos no van a poder competir. Olvídense. Eso no se logra, ¿sí? Pero sí en alianzas, en redes, tanto para compra de insumos como para compra de tecnologías, hasta se vuelve más competitivo crear clúster para eso. E insumos sostenibles para alimentación agropecuaria. Pues como les decía, la trazabilidad cada vez es mayor. Ya en algún momento van a comenzar a jugar algo que se llama los blockchain. No sé si alguien ha escuchado de eso. ¿Sí? Blockchain son unos sistemas en el cual va a ser difícil que ustedes puedan hacerle el quite a un sistema de trazabilidad. Bueno, porque ese es un sistema tan asegurado que si ustedes les dicen, por ejemplo, a un comprador internacional, no, esto yo lo estoy alimentando de esta forma, etcétera, listo, metámonos a través de blockchain y nosotros hacemos la trazabilidad de eso, ¿sí? Entonces van a poder saber a ciencia cierta dónde está usted y cómo lo está haciendo. Bueno, digamos que como les dije, esto es un abrebocas de lo que desde País 21 vemos para que ustedes como empresarios, como productores, como proveedores de toda la cadena de abastecimiento, comiencen a hablar seriamente de cómo se articulan para volver este sistema productivo mucho más sostenible.
Una visión a largo plazo es importantísima. Por favor, ténganla, pero actuando de forma inmediata. No esperemos a que el sistema productivo colapse y no hayamos tomado las decisiones acertadas. Gracias.